Es un informe, una historia popular o una autobiografía general, un relato de una visión onírica o una autobiografía profética, ¿ya? ¿Qué tipo o qué forma es su texto, ¿ya? ¿Qué tipo de texto es? ¿No? Eso implica también, hay 10 normas de leyes, ¿verdad? O pactos, ¿verdad? Porque un pacto, por ejemplo, la ley mosaica es un pacto donde muestra una introducción, un cuerpo, una conclusión, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de texto es tu monografía? ¿Ya? Tienes que identificar esto. Y no necesitas explicar mucho, ¿no? Yo solamente tienes que decir, explicar, mencionar este trabajo monográfico es una historia popular o una biografía, ¿no? O también puede ser un pacto, ¿no? Una declaración de pacto, puede ser eso. Simplemente tienes que identificar la forma. Y dentro de la poesía también existe, puede existir, puede existir la autobiografía, puede existir la autobiografía, puede existir. Entonces, el propósito de esta parte, la forma, es comparar tu pasaje si del tipo que están haciendo en otra parte del Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, contrastar estas comparaciones, ¿ya? Contrastar estas comparaciones. ¿Ya? Solamente tienes que mencionarla o identificar más que todo, ¿verdad? Identificar es una cuestión de forma, ¿ya? Una cuestión de forma. Entonces, eso es el paso, el principio, el quinto paso, ¿no? El quinto paso. Ahora, la estructura del pasaje. La estructura del pasaje se refiere al bosquejo, ¿ya? Al bosquejo propiamente. ¿Cómo vas a organizar? ¿Ya? Tienes que hacer un bosquejo de tu texto. Este bosquejo tiene que ser de manera natural. No tienes que forzar, no tienes que forzar las ideas, ¿ya? Dentro de un bosquejo hay ideas principales y ideas subordinadas, dos tipos de ideas que existen en un pasaje, ¿ya? No se olviden siempre la unidad del pasaje, bueno, no puedes cortar un pasaje a tu gusto, no puedes cortarlo, ¿sí? Ni la poesía puedes cortarla. Tienes que hacer siempre una unidad completa. Y dentro de esa unidad completa vas a encontrar ideas principales e ideas subordinadas, ¿ya? El bosquejo debe ser un mejor juicio en cuanto a cómo las principales unidades de información del pasaje se agrupan lógicamente, ¿ya? Debe ser un reflejo de la estructura lógica del pasaje. El número de elementos del
bosquejo debe reflejar las principales unidades de información. ¿Sí? Hay hay principales unidades y también hay unidades subordinadas, ¿no? En otras palabras, ideas principales e ideas subordinadas. Eso, querido, ¿cómo lo vas a reconocer en tu monografía o en tu texto? Muchas veces se aplica la repetición, ¿ya? O en base a la estructura gramatical del texto, ¿ya? Aquí está el bosquejo exegético. El bosquejo exegético. Este bosquejo exegético está en base a la gramática, ¿ya? Tú tienes que identificar quién es el sujeto en ese pasaje, ¿ya? Tienes que identificar quién es el sujeto. Entonces, tú tienes que preguntarte esta pregunta: ¿quién es el sujeto? Anótate, hermano, ¿sí? Para hacer tu bosquejo tienes que preguntar quién es el sujeto, ¿ya? ¿Quién es el sujeto en ese pasaje? Dos, tienes que preguntarte, ¿qué hace el sujeto? ¿Qué dice y hace el sujeto? ¿Qué dice y hace el sujeto? ¿Sí? ¿Qué dice o hace el sujeto? ¿Ya? Eso, queridos. Y el bosquejo tiene que estar dentro de tu pasaje. Tienes que decir el versículo, ¿verdad? Mencionar el versículo. El versículo, ¿ya? El versículo. Tienes que mencionar el versículo. No puede haber un punto si no tiene el versículo. Ahora, queridos, en un bosquejo no siempre tiene que haber su punto. Ya no tienes que forzar eso. Puede que solamente eh, ideas principales, ¿ya? Las subordinadas no es, no es, eh, no es obligatorio que esté ahí, ¿ya? A veces por hacer las ideas subordinadas, a veces tergiversamos la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, si no está, si no hay eso, si no hay las ideas subordinadas, pues está bien. Solamente puedes hacer las ideas principales, ¿ya? Las ideas principales. Aquí hay dos, ¿no? Solo dos ideas principales. Dos ideas principales. No hay tres, ¿sí? Mínimo tiene que haber dos, querido, ¿no? Mínimo tiene que haber dos. Y si van a colocar las ideas subordinadas, mínimo también tiene que haber dos A, B. No puede haber solo A y después dejarlo vacío. No. Si solamente está el A, lo puedes unir al primer punto. ¿Ya? Al primer punto. Si hay una subcategoría, por ejemplo, 1, 2, si hay uno, entonces obviamente que hay dos, ¿ya? Por lo menos tiene que haber mínimo dos, si quieres hacer las subcategorías o las ideas principales, ¿ya? Esto va a depender tienes que ver en todo tu pasaje, en todo tu texto de monografía, tienes que ver quién es el sujeto y qué dice y qué hace el sujeto, ¿ya? En base a eso puedes jugar. Ahora, queridos, quiero que atiendan bien esto. La idea central, ¿cómo sacó la idea central del pasaje o la idea central exegética debería ser? La idea central exegética, ¿cómo sacó esto? La idea central no tiene que ser un párrafo, simplemente tiene que ser una oración, ¿ya? Una oración. No tiene que ser un párrafo, no tiene que ser un párrafo ahí, no quiero. Solamente tiene que ser una oración completa.
¿ya? Puede ser una oración simple, compuesta, subordinada, cualquiera de esas dos. La idea central lo saco de los dos puntos mayores. Los dos puntos mayores, de ahí saco la idea central. A ver, ¿alguien me lo puede leer el primer punto? Pastor, el número 1, después de bosquejo exegético, Sí, el uno, el punto unidad mayor, unidad principal. está bien. Dios afirmó que no es bueno que el hombre esté solo. Versículo Sí, 18 al 20. exacto. Y tiene que abarcar los versículos que estás haciendo, porque aquí el punto 2 ya empieza el 21 y el 23, ¿no? Entonces, todos estos subpuntos está en este grupo de pasajes, ¿ya? En este grupo de pasajes. Sí, no puedes dejar un versículo suelto, ¿no? Un versículo suelto. Por eso hemos visto, según las versiones, y tenemos un párrafo completo, una unidad completa. Entonces no puede quedar suelto. Si que está suelto, entonces está mal tu unidad de párrafo, ¿ya? O tu unidad de monografía. Está mal eso. Entonces habría que buscar otra versión para poder, porque para que no esté suelto un versículo, ¿verdad? Listo. Dios afirmó que no es bueno que el hombre esté solo. Veamos aquí la idea central. Dios afirmó que no es bueno que el hombre esté solo. Ahí está. Esa es la primera. Ahora, ¿alguien me lo quiere leer? La segunda unidad. La segunda unidad. La segunda unidad principal. Los demás creo que no están participando ahí. Los demás. Solo una le escucho. Pastor, ¿Ya? En la unidad 2. eh, Dios formó una ayuda conforme a él. Versículo 21 al 23. Ya. Dios formó una ayuda conforme a él. Y aquí dice, por eso formó una ayuda conforme a él. ¿Sí? Entonces, la idea central es la unión de los puntos principales, ¿ya? La unión de los puntos principales es la idea central, ¿sí? La unión de los puntos principales. Ahora, queridos, si quieren hacer subpuntos, si quieren hacer subpuntos, estos subpuntos tienen que, tienen que responder al primer punto, ¿sí? Tienen que responder al primer punto, ¿ya? Espero que estén atendiendo, queridos, ¿sí? Porque ahí les toca ya, desde la próxima clase, al grupo de Abimael, y quiero ver coherencia, ¿sí? Coherencia, esfuerzo. No vayan a hacer por hacer nomás, queridos, ¿ya? Por eso les estoy explicando. Estos subpuntos tienen que contestar y responder al primer punto, ¿ya? Que a ver, dice, Dios afirmó que el hombre no es, Dios afirmó que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué hizo Dios para que el hombre no esté solo? ¿Qué hizo Dios para que el hombre no esté solo? Según a los subpuntos, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios para que el hombre no esté solo? Dios hará una ayuda conforme a él. Una ayuda conforme a él, dice en el versículo 18. No especifica todavía la mujer. Otra respuesta, ¿qué es lo que Dios hizo para que el hombre no esté solo? ¿Le hace caer en sueño, pastor? No, 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 hermano, estás perdido, hermano.
Aquí en el bosqueo, queridos, les estoy diciendo, hermanos, a ver, escuchen, atentos, concéntrense, queridos. Es los subpuntos responden al primer punto. Eso estoy diciendo, ¿verdad? Los subpuntos responden al punto principal. Aquí dice, Dios afirmó que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué hizo Dios para que el hombre no esté solo? Formó una ayuda conforme a él. Ajá, exacto. Uno, dos, ¿qué hizo más? ¿Qué hizo Dios? Formó a Para todos, que el hombre- ¿Qué? formó a todo ser viviente de la tierra. Ya. Ahora miren, estos subpuntos de acá, sus subpuntos de acá. ¿A quiénes seres vivientes se refiere? Del campo y de los cielos. Exacto, a los seres, al ser viviente del campo y de los cielos. Dice el versículo, ya hermanos, no me he inventado esto, no está inventado, está sacado de los versículos. Ya. Por último, ¿qué hizo Dios para que el hombre no esté solo? ¿Qué hizo Dios? Hizo venir a todo ser viviente para ser como el hombre le Para llamaría. ver, Para ver cómo el hombre le llamaría. le llamaría, ¿eh? ¿Sí? Listo. Entonces, queridos, hizo esto Dios para que el hombre no esté solo, ¿sí? Una ayuda conforme a él, todo ser viviente en la tierra. O sea, ¿qué quiere decir, queridos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Para que esté el hombre, para que no esté el hombre solo, hizo varias, ¿no? Según el texto. No solamente es la mujer, ¿no? O sea, no solamente la mujer, sino también los seres vivientes, ¿no? Para que el hombre no esté solo en la tierra, Pastor, ¿sí? pastor, pero Dios primero creó a los seres vivientes, a los animalitos y todo eso, y No, luego recién al ser humano. en el texto está así, ¿no? Por eso están los pasajes ahí. Entonces lo van a verificar ustedes. En el texto está así, porque dice el versículo, ¿no ve ahí? Eso es muy importante, ¿no ve? Eso es muy importante. O la Biblia está mal, Prisa. O la Biblia se ha equivocado. Si coloco el versículo aquí, ¿estoy inventándome yo? ¿O se está inventando aquí la tesista, que es Jacqueline? ¿Se estará inventando eso? A ver, lean el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Génesis 2:18, ¿qué dice? ¿Qué dice Génesis 2:18, queridos? Pastor Rapidito, 2. queridos. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, te haré ayuda idónea para él. Ah, entonces esto es inventado, ¿no, verdad? ¿No, verdad? Estamos interrumpiendo eso. Una cosa, queridos, una cosa, queridos. Cuando ustedes hacen exégesis, cuando hacen un pasaje de exégesis, hay veces, hermanos, tenemos ideas preconcebidas en nuestra mente. Como que el profesor de escuela dominical nos ha enseñado así, o el pastor a lo largo de nuestra vida nos ha enseñado así, así es. Y le ponemos autoridad al pastor, al profesor de escuela dominical, antes que la palabra de Dios. ¿Sí? Antes que la palabra de Dios. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con su teología eh, preconcebida. Tengan cuidado con eso. Y los profesores de escuela dominical, yo ya les tengo, hermanos, en jaque a los profesores de escuela dominical. Porque toda mi vida me han enseñado mal los profesores de escuela dominical. Mal, 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 mal. Cuando yo he leído el texto era otra cosa.
Creo que los profesores de escuela dominical leen el material que hace el autor del libro, ¿no? Ahí dice el plan de elección. Eso lee y no lee la Biblia. No se mosquea por la Biblia. Lee lo que está escrito. Y lo entiende así y lo enseña así. No debería ser esto así. No debería ser esto así. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado con sus ideas preconcebidas. Cuando tú haces exégesis, tienes que irte con una mentalidad dócil, flexible a lo que te diga el texto. ¿Sí? No tienes que forzar al texto. Tú tienes que hacer de ti lo que dice el texto, lo que habla el texto. ¿Listos? Es por eso, queridos, que está apoyado este bosquejo en base a su idea de la hermana que hizo el texto. Está ahí, ¿no? Su mente ahí está en base a lo que él se ha inventado, ¿no? Hay como que ha hecho teología, lo ha colocado así. No, ¿sí? Porque está así en la Biblia. ¿Listos? Versículo 19, ¿qué dice el versículo 19? 2:19. ¿Qué dice? Y Jehová Dios, Rápido, querido. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese Exactamente, ¿verdad? Ya eso es el Islam. Exactamente, ¿no? Eso. Entonces, eso es, hermano, todo eso está saliendo del texto. ¿Sí? Dios afirmó que no es bueno que el hombre esté solo. Le hizo todo esto. Pero para culminar la soledad del hombre, ya el versículo 21 y 23, a ver, pues les voy a preguntar, querido, ¿ya? Me van a responder. Espero que me contestes, Onan, espero que estés entendiendo lo que estoy haciendo. Antes de eso, pastor, ¿Sí? antes de eso, lo que hace rato le estaba diciendo, era Ujú, más que todo porque en Génesis 1:20 hasta el 23, que habla del quinto día, lo que había creado, también habla de seres vivientes, aves que vuelan sobre la ujú, tierra ujú. y ave alada según su especie y todo eso. Así que Sí, sí, entonces lo sí. que dice en Te el entiendo, te entiendo, te entiendo. 2:19, lo que usted escribió tendría que ser, Sí, sí. Te tendría entiendo esa parte. exceptuando estas otras aves, supongo. Te entiendo. Pero el texto, estamos explicando el texto, ¿verdad? No estamos haciendo exégesis del capítulo 1, ¿ya? No tiene que ser contradictorio tampoco. No es contradictorio. Porque la segunda parte dice, ahí hizo a la mujer, dice. La segunda parte, para que no. Primero hizo, ahí no. Dice solamente menciona que hará, dice, en futuro está, hará un conforme y hace todos los animalitos para que no esté solo. Pero dice ahí en el bosquejo, ¿qué dice? A ver, al final, a ver, ¿qué dice en el final del bosquejo? Dice acá, el hombre llamó a todos los animales para ver, ¿cómo le llamaría? Aves del cielo, tierras del campo. El 2, ¿qué dice, Brisa ahí? El 2, ¿qué dice? ¿Qué dice el 2? ¿Brisa? Ahí dice, el hombre no encontró ayuda conforme a él. ¿Eso, Ajá, pastor? ¿verdad? Aquí está la mujer, hermanos. Aquí ya está hecho la mujer. Todavía, pastor. No, exacto. No se está contradiciendo con el capítulo 1. ¿Sí? No se está contradiciendo. Pero tampoco estamos tergiversando el texto. Porque el texto es lo que dice. Está hablando el texto. Y ahí la segunda pregunta. Ahí está. Dios formó una ayuda conforme a él. Y ahora yo les pregunto, ¿cómo hizo la ayuda conforme a él? Onan, ¿cómo hizo la ayuda conforme a él? No me digas el texto, sino respondeme con lo que está ahí en la pantalla.
¿Cómo hizo una ayuda conforme a él? ¿Cómo hizo? ¿O cómo formó una ayuda conforme a él? ¿Onan? Directamente, pastor, Dios hizo caer en un sueño profundo y tomó una de sus costillas. Muy bien, la primera respuesta. La segunda respuesta, ¿cómo hizo Dios una ayuda conforme a él? La segunda respuesta, ¿cómo hizo Dios una ayuda conforme a él? La segunda respuesta, hermanos, ¿alguien? Dios formó a la mujer de sus costillas para el hombre. Para el hombre, ¿verdad? Hermano, está contestando los subpuntos al primer punto. No se olviden eso, querido. Espero ver eso en su bosquejo el día que les toca entregarlo. ¿Qué tienen que considerar, hermanos? A ver, ¿alguien me puede hacer un resumen rapidito, hermanos? A ver, les voy a preguntar. ¿Cómo saco la idea central? A ver, quiero que mejor si me contestan así, porque así se va a confirmar lo que estoy enseñando, ¿verdad? ¿Cómo saco la idea central? Estando ahí. De los dos puntos mayores. Los que están atentos ahí han debido notar, ¿verdad? ¿Cómo saco la idea central? De los dos puntos mayores del bosquejo, pastor. De los puntos, hermanos, los demás hermanos participen, hermanos. Menos dos, De los hermanos, dos no están puntos mayores, participando. dijo el Hay que pastor. regalar ahí puntajes a los que estamos ahí participando. La ¿Cómo hago la idea central? idea De central los sale, dos puntos mayores, dijo pastor. ¿Cómo? que la idea central sale de las mayores estructuras del texto, del pasaje o la pericopa que se Los puntos principales, ¿ya? De los puntos principales sale la idea central, ¿ya? ¿A qué pregunta responden los subpuntos? ¿A qué responden los subpuntos? ¿A qué responden? ¿Qué dice o qué hace el sujeto? No, no. Ya, antes de ir a eso, voy a hacer eso. ¿Cómo hago los puntos principales? Antes de entrarme en los subpuntos, ¿cómo hago los puntos principales? Sería, Y pastor, basándose en quién es el sujeto y qué dice el exactamente. sujeto. Ajá. ¿Quién es el sujeto? ¿Y qué ¿Qué dice el dice sujeto? el sujeto o qué hace el sujeto? ¿Ya? ¿Y dónde vas a averiguar eso, el sujeto? ¿Dónde vas a averiguar eso? Pues en tu análisis, querido, en tu análisis, aquí donde dice, aquí no, hermanos, dice ahí sujeto, dice el Señor, dice el sujeto, dice hermanos, no tienes que inventarte, ¿no, hermanos? Si has hecho tu análisis, tu análisis tiene que servir. ¿Quién es el sujeto acá? ¿Quiénes son el sujeto? Aquí está el Señor Dios. ¿Quién más aquí está el sujeto? Está el Señor Dios. ¿Quién está aquí el sujeto? ¿No? En base a eso tienes que hacer eso. ¿Ya? En base a eso, ¿quién es el sujeto en las oraciones principales? No en las subordinadas, en las principales. ¿Ya? Principales. ¿Sí? Tienes que ver eso. ¿Quién es el sujeto? ¿Ya? En algunas veces va a ser el autor del libro, pero en el autor del libro acá es Moisés. ¿No? Entonces, pero el autor de ese párrafo, el que está hablando, el que actúa es Dios, pues, Dios. ¿No? Listo, muy bien, ya saben eso. ¿A qué responden los subpuntos? ¿A qué responden los subpuntos? Ahora sí. ¿A qué responden los subpuntos?
Vamos, queridos. Al punto principal. Exactamente, a los puntos principales. Los subpuntos responden a los puntos principales, ¿ya? Una cosa más, no tienen que olvidarse. No se olviden colocar los textos, ¿ya? Los versículos, ¿de dónde estás sacando? Ya sea el mínimo subpunto, tienes que colocar los versículos. Otra cosa, les pregunto, ¿puede haber solamente un subpunto? ¿Cuántos tiene que haber mínimo? 2. Dos mínimo. ¿Sí? Si no puede haber solo uno. Si es uno nomás, ¿por qué no lo juntas al primer punto? Listo, ¿verdad? Pero si hay dos subpuntos, es mínimo que tiene que haber. Mínimo, ya sea el subpunto igual a P. No hay, hermano. Mira que el AB igual a ti lo ha colocado 2. No está, hermano, solito. Ahora, la pregunta ¿es necesario que haya subpuntos? ¿Es necesario que haga subpuntos? ¿Es obligatorio? No. Obvio, sí, No, no es obligatorio. No tienes que forzarle al texto lo que no quiere decir el texto, ¿sí? Lo que sí o sí tiene que haber es los dos puntos principales. Y listo. Si no quieres complicarte en los subpuntos, no te compliques. No lo hagas. No lo fuerces el texto. Recuerda que tus dos subpuntos tienen que contestar a los puntos principales. Tienen que contestar. ¿Ya? Listo. Ahora, eso de lo que les decía hace un momento, lo que me estaba preguntando Brisa, el capítulo 1 dice esto, ¿verdad? Y no hay contradicción realmente. No hay contradicción. Simplemente hay que ver lo que dice el texto. Ahora, es evidente que en Génesis 1 y en Génesis 2 son creaciones, ¿no ven? Algunos dicen que los críticos, ¿no? Que el capítulo 1 ha escrito el eloquista, ¿no? El eloquista, pero esa es la crítica literaria, el eloquista. Y otro grupo ha escrito el Génesis capítulo 2, ha escrito los yadistas, ¿no? Eso dice Wellhausen, si no me equivoco. Wellhausen es un crítico que hace se llama la crítica de las formas, la crítica de las formas, ¿ya? Entonces, pero nosotros no nos vamos a centrar en eso, aunque sí deberíamos saberlo. Donde llevan ustedes la materia de exégesis del Antiguo Testamento, ahí deberían aprender eso. O hay una materia que se llama crítica del Antiguo Testamento o crítica del Nuevo Testamento. En esas materias se aprende eso, ¿ya? Eso es. ¿Ya queridos? ¿Alguna pregunta del bosque, hermanos, de la estructura? ¿Alguna pregunta, queridos? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Voy a ir entonces a la otra parte. Aquí a la Douglas Stewart. Entonces, esa sería la estructura, como tienes que hacer. Luego, hermanos, entra el contexto histórico, ¿ya? En el contexto histórico, ¿ya? Tú tienes que explicar cuál es el trasfondo histórico de tu pasaje, ¿ya? ¿Cómo tienes que investigar el contexto histórico y cultural, el contexto cultural y histórico y cultural? ¿Qué cosas estaba sucediendo cuando tu texto se ha escrito, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo cuando tu texto se estaba escribiendo? ¿Qué estaba sucediendo alrededor del pueblo de Israel? ¿O qué estaba sucediendo dentro de la cultura de Israel? ¿Ya? ¿Sí? Necesitas tomar algunas cosas. Histórico y cultural, ¿ya? Tienes que investigar el entorno social,
tienes que investigar el entorno geográfico, dónde ha sido escrito esto, a qué lugares ha sido escrito, porque hay profetas que han escrito para el Israel, otros profetas que han escrito al pueblo, al reino del sur, que son Judá y Benjamín, o no. Entonces, tienes que investigar el entorno geográfico, ¿ya? Y también, sí, y es bueno saber la fecha, ¿ya? ¿Dónde vas a encontrar este material? Miren, para que vean que el profesor sí, sí ha colocado material de esa índole. ¿Dónde vas a averiguar qué libros vas a utilizar? ¿Ya? Aquí está. Permítame que detalle en la plataforma. ¿Ya? En la plataforma. Ver, aquí está Excel, está avanzado. El tiempo está volando, ¿verdad, querido? Ahí está, esa es la plataforma. ¿Ya? Ahí está la plataforma. Entonces, ahí en el final, ¿verdad? Ahí está. Dice, este es el estudio de palabra. Dice acá, cultura del Antiguo Testamento. Ahí vas a encontrar 3 libros que te hablan sobre la cultura del Antiguo Testamento. ¿Ya? También puede ser las instituciones sociales que existían. Cómo era la mujer en el Antiguo Testamento, cuáles eran los, ¿no? Todo eso, hermanos, necesitan explicar. ¿Dónde, escuchen, dónde van a colocar eso? ¿Dónde van a colocar eso? En su monografía, ¿dónde van a colocar eso? Tienen que colocar en la parte del comentario, ¿ya? Unidad del comentario, tienen que colocar donde el versículo lo requiera así, ¿ya? Donde el versículo lo requiera así. Dentro del comentario ustedes tienen que decir, la cultura de ese tiempo era esto, y es por eso que escribe el autor tal, ¿verdad? Entonces tienes que decir donde el versículo te requiera, te pide esa información, cómo es la cultura de ese tiempo. Bueno, en este caso no es tanto, está hablando de Génesis, ¿no? ¿Ya? Entonces creo que puede ser, digamos, hechos arqueológicos, tal vez puede ayudar en este caso, ¿verdad? En este capítulo, en este texto de monografía, ¿verdad? Pero de algunos de ustedes tienen que decir en el fondo histórico. Los que están haciendo el Salmos, los libros poéticos, sí o sí tienen que describirme el contexto histórico antes, ¿verdad? Antes me tienen que describir. Este salmo se ha escrito en este contexto histórico, los que están ahí haciendo el salmo. Pero los que no están haciendo salmo tienen que decirme dónde el texto lo requiere así, ¿ya? Donde el texto, donde el versículo te da, ¿no? Por ejemplo, en Ruth, ¿no ven? La ley del levirato, la ley del levirato. ¿Qué significa la ley del levirato? ¿No? ¿Cuál es esa costumbre donde vos da la sandalia al otro? ¿No? ¿Qué es eso? Eso es el contexto cultural. Lo vas a explicar donde te mencione, donde te requiera el versículo, ¿verdad? Entonces vas a hacer. Y los que están haciendo el salmo, tienes que hacer el contexto histórico antes de hacer el comentario, ¿no? Antes de hacer el comentario, el contexto histórico, ¿no? Si es de David, David estaba en esta parte, ¿no? Y es más probable que lo haga en estas circunstancias, ¿no? Entonces lo vas a hacer aquí, en donde dice comentario, ahí vas a hacer el contexto histórico de lo que está sucediendo del Salmo, ¿ya? Eso. ¿Alguna pregunta, querido, sobre el contexto histórico y cultural? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Alguna pregunta, hermanos? Vuelvo a repetir, el contexto histórico tiene que estar
donde el contexto es histórico y cultural, hermanos, y cultural. Puede ser el contexto histórico, por ejemplo, la nación de Egipto, el trasfondo histórico, ¿verdad? Aquí estaba Moisés, aquí Egipto era un pueblo desarrollado, ¿verdad? ¿No? Pero también puede ser el contexto cultural. Esas son las costumbres que se vivía en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo, ¿sí? Lo vas a hacer donde el versículo te requiera, donde el versículo te requiera, te pide, te obliga que tú investigues acerca del contexto cultural, ¿ya? Y vas a hacer esos libros que está ahí en la plataforma, ¿ya? Hay tres, creo, tres, ¿ya? ¿Alguna pregunta, queridos? El 1.8, ¿alguien quiere leerme el punto 1.8? Pastor, el 1.8 dice contexto literario. 1.8.1, examinar la función literaria. 1.8.2, examina la colocación. 1.8.3, analiza el detalle. Y 1.8.4, analizar la autoría. Muy bien. El contexto literario tiene que ver, querido, tiene que ver sencillamente dónde se encuentra tu pasaje. ¿Dónde se encuentra tu pasaje? ¿Ya? Tu pasaje se encuentra del libro de la Biblia, se encuentra al inicio, en la introducción, en el cuerpo o la conclusión, o en qué parte del libro se encuentra tu texto. Tú tienes que hacer ese contexto literal, tienes que hacer de forma eh, deductiva de lo general y tienes que ir explicando hasta dónde en dónde se encuentra este pasaje. ¿Listos? Vamos a hacer un ejemplo. Aquí debe estar de Jacqueline. ¿Ya? Aquí, al inicio. ¿Ya? Al inicio. A ver, vamos a hacerlo aquí. Listo. A ver, dice aquí. Génesis es el primer libro de la Biblia. Fue escrito por Moisés, el cual está dividido en dos secciones mayores. El libro está dividido en dos secciones mayores. ¿Ya? Los capítulos 1 al 11 describe la historia de la creación del universo. ¿Ya? La creación del universo. ¿Ya? Aquí le faltaba explicar algo. Dentro de este grupo mayor está la creación del hombre y también la historia del hombre primitivo. La segunda parte es los capítulos 12 a 50, donde se encuentra la historia de Abraham, de Lot, la historia del pueblo escogido y el origen del pueblo del pacto. ¿En qué parte está Génesis 2, 18 al 25? ¿En qué parte está? ¿En la primera o en la segunda? ¿En qué parte está? Hermanos, Está en la primera parte, en la primera parte, ¿no? Entonces, eso tiene que mencionar. El pasaje de estudio se encuentra en la primera sección mayor y en la subdivisión de la creación del hombre, ¿no? El contexto habla sobre la creación del universo, de los animales. El presente estudio específicamente detalla que no es bueno que el hombre esté solo. Por eso es que Dios formó, Dios ayuda conforme a él. Aquí en la última parte está repitiendo su bosquejo está repitiendo, ¿verdad? La última parte. Pero está explicando, ¿de dónde voy a sacar esta información? Este es el contexto literario, ¿ya? El contexto literario. ¿De dónde voy a sacar esta información? Tú tienes que buscar, escúchame bien, tienes que buscar Biblias de estudio, comentarios de Génesis, solamente de Génesis, ¿no?
donde te va a dar un bosquejo. Lo que vas a colocar en esta parte, querido, vas a hacer los puntos principales o los puntos mayores de este bosquejo, de todo el libro de Génesis, ¿ya? De todo el libro de Génesis, los puntos principales. El libro está dividido en 5 secciones, en esto, en esto, en esto, en esto, ¿sí? ¿Ya? Mi pasaje está en en el primer punto mayor, donde describe tal, ¿verdad? Y luego vas a colocar en tu bosquejo, vas a colocar. El presente estudio explicará que el hombre no es bueno que esté solo, por eso es que Dios formó una idea. Está su idea principal aquí, ¿verdad? Su idea principal. ¿Ya? El contexto entonces tiene que estar ahí. ¿Listos? ¿Está bien? A ver, voy a hacer un ejemplo que yo hice de mi prédica. ¿Ya? Hay una cosa, a ver, voy a ver. Y todo eso tiene que estar con tiene que estar, hermano, con su respectiva bibliografía. ¿De dónde está sacando ese bosquejo, verdad? Ustedes tienen que colocar de dónde están sacando ese bosquejo. Listo. Vamos a ver. Este es el que hice de Josué. De Josué. Ya, ustedes cuando van a predicar, igual tienen que hacer eso. Ya, tienen que hacer el contexto literario. Siempre. Tienen que decir el contexto del libro de manera general, pero de manera resumida. No quiero, hermanos, que me digan los subpuntos del libro. En eso, hermanos, se va a aburrir la gente y ya no te va a escuchar, ¿no ven? Tienes que ser simplemente en pocas palabritas. El libro está dividido en estas 3 secciones. El pasaje, el mensaje de esta noche o el pasaje de este día está en la primera parte. Y esta primera parte, bueno, nos habla de esto dentro del libro suficiente. No tienes que hacerlo, subpuntos. Espero que me estén escuchando, queridos. Espero que me estén escuchando, pues. ¿Ya? Espero que me estén escuchando, es. Ya. Y no se olviden colocar la bibliografía. Todos están pasando la materia de metodologías de investigación 2, ya están en tesis, hermanos. Quiero con esas normas que están pasando en metodologías de investigación 2. No está así, hermanos, es menos monografía. ¿Sí? Tienen que practicar eso, lo que están haciendo en metodologías de investigación, cómo se colocan las citas directas, las citas indirectas, nada de plástico, ¿ya? Todo eso tienen que aplicarlo en esta materia. ¿Listo, queridos? Todo eso. Me voy a dar cuenta si está mal, y ahí se va a decir menos. ¿Ya? Tienen que practicar lo que les están enseñando en la materia de metodologías de investigación. ¿Ya? Este es mi bosquejo, mi mensaje que hice de Josué 1:9. ¿Ya? El poder de la fe. Ahí está la idea homilética, el propósito y todo, ¿no? La transición, y aquí está el contexto. Les pido colocar el propósito del libro, si pueden encontrar el propósito del libro, pero tienen que leer varios libros y donde estén ustedes de acuerdo con ese propósito del libro, ¿ya? Que estén de acuerdo. No se olviden colocar la bibliografía. Este no es un trabajo, es un mensaje, por eso no está. Pero generalmente coloco los autores, para no perderme. El contexto literario está aquí. El libro de Josué está dividido en 3 grandes secciones. 1, la conquista de la tierra de Canaán. 2, la división de la tierra prometida por las tribus. 3, las palabras finales y muerte de Josué. 3. ¿No? Listo. Eso es. ¿Sí? Eso es. Eso es. Tienes que colocar de manera resumida esto. Y aquí hablo un poquito del contexto, ¿verdad? Un poquito del contexto. Voy a hacer otro de acá de Génesis
Estamos en Génesis, aquí está. Génesis. Ahí está, Dios en las aflicciones. Génesis 16, al 16, ¿ya? Aquí está. El propósito del libro. ¿Cuál es el propósito? Explicar los comienzos del... Dos propósitos hay en el libro de Génesis. He encontrado dos. Y ahí está el autor. ¿De dónde estoy sacando el autor? ¿Verdad? Los comienzos del hombre y su pecado. Dos, el plan divino de salvación a través de un pueblo de Israel. Dice ahí el contexto literario. El libro de Génesis está dividido en dos secciones principales: la historia de la humanidad en general, capítulo 1 al 11; dos, la historia de Israel en particular, 12 al 10. Este mensaje se encuentra en la segunda sección, la historia de Israel. Dentro de esta sección mayor se puede observar la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob y finalmente la historia de José. Por lo tanto, el pasaje de estudio se halla en la historia de Abraham, específicamente en el pacto y la promesa. ¿Sí? Pueden sacarle fotos si quieren, hermano. Quiero este contexto. No se ve, pastor. ¿Qué? No se ve. ¿Cómo no se ve? ¿Qué estaba mostrando? ¿Qué estaba mostrando, hermanos? ¿No se veía? ¿Qué estaba mostrando? De Josué, pastor, estaba mostrando. Ahí está. Esto es de Génesis, de lo que dice de Dios en las aflicciones, ¿no? Igual, solo un pasaje, hermano, ¿ya? Una unidad de pensamiento. Eso es excelente, hermano. No tiene que ver nada con la teología sistemática, la teología bíblica. Bueno, en parte sí tiene relación, pero no es igual. La teología bíblica y la teología sistemática son dos. Y hoy en día la iglesia está acostumbrada a la teología sistemática y no a la teología bíblica. ¿Sí? La teología sistemática, o sea, todo su trabajo, su exceso, su exposición de la palabra de Dios, lo sacan de un punto sin considerar el contexto, lo sacan al otro versículo sin considerar el contexto. Y así es una mistura, hermano, el mensaje, ¿verdad? La teología bíblica no es así. La teología bíblica sí tiene como un punto principal el contexto literario, el contexto histórico. ¿Ya? Eso les estoy enseñando. ¿Listos? Ahí está, pueden sacarle foto a esto. No se olviden colocar el propósito, ¿ya? Luego el contexto literario. ¿A qué debe decir contexto literario? ¿Ya? Y los que están haciendo los salmos, ¿quiénes están haciendo el salmo? Tienen que hacerme el contexto histórico, ¿ya? Los están haciendo salmos. Y los que demás que no están haciendo los libros poéticos, los que no están haciendo los libros poéticos, tienen que hacer donde el versículo lo requiera el contexto histórico, ¿ya? Donde el versículo lo requiere, ¿ya? Donde el versículo lo requiere. ¿Listo, queridos? Listo. Espero que sí. Ya, ahora nos vamos a ir al contexto bíblico, dice. El contexto bíblico, dice. Vamos a ver el libro. El contexto bíblico. El contexto bíblico. El contexto bíblico, Cristo. Ahí está, ya. El contexto bíblico nos dice acerca de todo lo que aparece tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cómo aparece en toda la Biblia? Es mucho esto, hermanos, ¿verdad? Pero en algunos casos tienes que ver ¿qué otra historia similar aparece en el resto de la Biblia, ¿no? ¿Qué otra historia? Por ejemplo, el de Agar y Abraham. También lo puedo ver en la historia de Samuel, ¿no ven? La historia de Samuel. Entonces, aquí más que todo es comparar con algunas, ¿no? Pero solamente tienes que mencionarlas, ¿no? O ver, digamos, qué diferencias hay en la otra historia y en la otra historia. A eso se refiere el contexto bíblico, a toda la Biblia. Y también puede estar en el Nuevo Testamento esta misma historia parecida, ¿verdad? Donde tienes que simplemente comparar. La otra cosa, hermanos, que es teología. La teología. Esto es muy importante la teología. La Biblia es
es teología, ¿no ven? La Biblia es teología. Nos habla de Dios, ¿no ven? La teología. Y en algunos casos de ustedes va, de alguna manera, va a tocar ciertas doctrinas, ¿no? Ciertas doctrinas que son la teología sistemática, ¿no ven? La teología sistemática es un apoyo para la teología bíblica, pero no son iguales, no son iguales, son cosas distintas que necesitan de la una de la otra. Pero la teología bíblica es la base de la teología sistemática, ¿ya? La teología bíblica es base de la teología sistemática, ¿ya? Sí, muchos de ustedes tal vez les gusta la teología sistemática. A mí no mucho me gusta. Me gusta más la teología bíblica. Me apasiona eso. Entonces, muchos de sus pasajes van a tener relación con la teología del hombre, con la teología del pecado, con la teología de la salvación, con la teología del Espíritu Santo, la teología de cristología, ¿no? La teología del Mesías, la teología de Israel, la teología de, no sé, de la iglesia. En algunas cosas tienes que tomar mano de esos libros de la teología, ¿no? Eso no está en la plataforma, creo, porque ustedes ya han llevado teología sistemática. Entonces tienes que utilizar los libros que has utilizado en esta materia, ¿no ves? Para poder ver, que podemos ver en este pasaje la teología del pecado, ¿verdad? O algo así, ¿no? La teología, antropología le llaman, ¿no? El estudio de la antropología, ¿no? Entonces, ¿qué cosas es eso? Ay, no sé, hermanos. Entonces tienes que colocar, tiene que ver siempre en un trabajo instituto la teología, sí o sí tiene que haber, ¿sí? Más allá de la historia normal que se puede ver en un texto, más allá de lo que se puede ver en la historia normal o regular, tú como estudiante de teología tienes que ver cuál es el fondo histórico de lo que está sucediendo en ese texto. Tienes que ver eso, ¿ya? Tienes que ver. Y muchas veces es Satanás, está ahí en el fondo, ¿no? Está el hombre, ¿no? Y sus deseos y sus pasiones, ¿verdad? Tal como hemos visto en la historia de Ruth, ¿no? Si estuviste atento en la historia de Ruth, lo que yo explicaba, ¿no? Lo que veíamos en el fondo ahí, ¿no? La teología, entonces vas a hacer un buen trabajo, ¿verdad? En eso sí o sí tienes que utilizar libros de teología, ¿ya? Teología, ¿ya? Tienes que utilizar libros de teología sistemática, ¿ya? Tienes que estudiar de teología sistemática, ¿listo? Y luego aquí dice solicitud, no sé si bien ha traducido eso, pero se refiere a la aplicación del libro, ¿ya? Nuestra exégesis tiene que ser aplicable, tiene que aplicar. Por lo tanto, a ver, ¿cuál es el bosquejo que es? A ver, vamos a hacer aquí. ¿Qué es lo que tiene que entrar en tu bosquejo? A ver, ¿qué tiene que entrar en tu bosquejo? A ver, rapidito, queridos. ¿O no? ¿O no? Creo que no. No creo que no. Aquí voy a hacer directo, hermano. No, no, el tiempo está yendo. ¿Dónde está en la monografía de Jacqueline? Monografía de Jacqueline. Ahí está. Monografía. ¿Están viendo la monografía de Jacqueline, no ven? ¿Sí? Sí, pastor. Ya. Entonces, el primer punto de tu monografía psiquiátrica es la idea central. Uno, ¿ya? Uno es. Dos es el bosquejo exegético. Dos, ¿ya? Tres, el comentario, ¿ya? En el comentario tienes que hacer el contexto y vas a ir comentando el texto hebreo, ¿no ves? Ahí sí tienes que utilizar estudio de palabras, diccionarios, la gramática, sintaxis, contexto cultural, contexto histórico, ¿no ves? El texto lo requiera, eso vas a ir explicando en el comentario. Entonces, vamos a ver, les decía, el primer punto, idea central, bosquejo exegético, el número 2, el número 3, comentario. ¿Ya? El número 3, comentario. Comentar.
Y comentario, el 3, el 4, ahí está, el 4, el punto 4 sería, no hay que aquí su aplicación. Aquí el número 4 sería la conclusión, ¿ya? Y el quinto sería la aplicación. El quinto sería la aplicación. 5 puntos. A ver, vamos a hacer la lista. Idea central, bosquejo exegético, comentario, conclusión y aplicación. Esos serían los puntos mayores del trabajo. ¿Ya? A ver. Idea central, bosquejo exegético, comentario, conclusión y aplicación. 5. ¿Sí? Tienes que aplicar. ¿Cómo aplicas lo que has estudiado? ¿Ves? Un trabajo que has hecho por profundidad, ¿verdad? Y es 5 puntos entonces en el trabajo, ¿ya? En esto del comentario simplemente tienes que ir comentando según al bosquejo que has hecho, ¿no? El bosquejo exegético, tienes que volver a copiar, copy-paste, lo que es el bosquejo exegético, y empezar a comentar según la gramática, según la cultura, la definición de términos, explicar eso, ¿verdad? Por eso les decía que era un trabajo largo, ¿no? O sea, después si ustedes pensaban que no, ¿verdad? No, ya después vamos a ver el resultado el día lunes, ¿verdad? Si es Abimael, ¿verdad? Los primeros en padecer, ¿verdad? Vamos a ver cómo han trabajado, ¿verdad? Entonces tienes que ir comentando esto, hermano. Y ahí está el ejemplo, como tienes que ir comentando, ¿verdad? El texto. ¿Listo? No te olvides el elemento de la teología, ¿ya? La teología. Muchas veces, por ejemplo, en esto de Génesis está la teología del hombre, ¿verdad? La antropología. Se lleva la doctrina del hombre. Aquí está, en este, ¿no? Sería bien comentarlo en alguna parte, eso del hombre. Otra cosa es la soberanía de Dios, puede ser. El matrimonio, obviamente, está aquí presente, ¿no? Y todo eso. Entonces, la teología sí nos ayuda, ¿ya? No se olviden eso. También la aplicación, ¿ya? Y para cerrar el trabajo, queridos, a ver, aquí estamos, ¿verdad? Él dice Douglas Stewart. Entonces, y para cerrar es literatura secundaria. En la literatura secundaria, ahí puedes echar mano a los comentarios, ¿no? A los comentarios exegéticos, ¿ya? Mientras vas explicando, puedes verificar con los comentarios exegéticos si estás en buen camino o no estás en buen camino. Pero no tiene que ser esto, queridos, esto de los comentarios perdón. El trabajo que está aquí dice comentario, no tiene que ser, queridos, un cúmulo de comentarios, ¿no? Porque aquí no está así. Pero sí puedes utilizar los comentarios que te ayuden a explicar el texto. Pero lo dudo que encuentres que te expliquen así versículo por versículo. Porque yo sé, hermanos, el Antiguo Testamento no hay comentarios. Muchas veces en mi mensaje, pues he tenido que crearlas, ¿verdad? Tener que hacer como un exégeta y poder hacer ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el de Josué sí he encontrado el de Samuel Pérez Millos, ¿verdad? Pero muchas veces he tenido que buscar utilizar mis herramientas del diccionario, de la gramática, ¿verdad? Eso. El que no tuve es también de extras, ¿no? De extras. Explicar, hermanos. Eso es el trabajo exegético. Y esto es para una prédica, pues, ¿eh? Una predicación. No es un trabajo, ¿no? Es una prédica. Tú tienes que aplicar tu conocimiento del hebreo a una prédica, ¿no? Eso es, hermanos, todo el trabajo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? El lunes ya entramos con el primer grupo, ¿no?
los que se han ofrecido. El lunes ya entramos con el primer grupo y esto va a ir en cadena, hermanos. Así que vayan ahí alistándose ese día. Ya, queridos, tienen que hacer hasta donde han podido hacer. Y ahí nos vamos a quedar, ¿no ven? Si digamos el primer grupo solo ha hecho el análisis, pues ahí sí pues nos quedamos. ¿No? Hasta ahí nomás les puedo ayudar porque no voy a hacer su trabajo, ¿no ven? El trabajo es de ustedes. Tienen el ejemplo, tienen los libros y eso, queridos. ¿Cuántas páginas es esto? Vamos a ver aquí el sumario. Una pregunta. ¿Sí? Sobre según los grupos, este es el segundo grupo, ¿no? Y después nos toca, hasta el jueves podemos presentar con los avanzados, ¿no? Y así es el pensamiento. Perdón, no te escucho muy bien. Este que se llama, Ahora sí, pastor. Sobre los grupos, o sea, la entrega, ¿no? Nosotros somos el segundo grupo y el jueves nos toca. Sí, El jueves, ¿no? Presentamos, la entregamos, ¿no? Hasta donde hemos avanzado. sí, Eso, no, pastor, ¿no? no tienen que entregar, tienen que Si no, presentarlo aquí en la plataforma. Yo les voy a decir que compartan y yo ahí les tengo que ayudar. ya, ya. Está bien, pastor. Gracias. Sí. Ujú. Exactamente. Ahí está, este es el sílabo de la materia, ¿verdad? El sílabo de la materia. ¿Sí? Se está cargando de... ¿Me están viendo el sílabo, queridos? Ah, no, ahora sí. Recién. Entonces, el parcial final, hermanos, ¿cómo va a ser el examen final? Su trabajo. El estudio de palabra vale 20 puntos. Tengo que leer, tengo que ver y de acuerdo a eso voy a anotar cuánto es su nota. El análisis del texto del hebreo vale 20 puntos. Luego, monografía vale 60 puntos. La monografía vale 60 puntos. ¿Ya? Dice aquí, hermanos, el estudio de palabras. Que no han entregado el estudio de palabras sanskrit, ¿no? Porque esto de aquí el sílabo se lo hace al inicio de la materia, ¿no? Creo que no leen muchos, pero no leen muchos del sílabo. ¿Qué dice el número 3? Dice, el estudiante hará un estudio de palabra considerando su uso semántico en un contexto específico del Antiguo Testamento. Por cada uno de los trabajos no realizados, según la fecha asignada, será menos 10 puntos por día. Por menos 10 puntos por día. El que no me ha entregado hoy día, ya mañana es